Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este webinar organizado por PKF ATES, partner de SAGE y experto en la implantación de soluciones empresariales SAGE desde 2002. En estrecha colaboración con SAGE vamos a llevar a cabo este webinar donde vamos a presentarles de una forma eminentemente práctica la última versión de SAGE Enterprise Management, anteriormente conocido como SAGE X3. En este webinar les mostraremos cómo optimizar la gestión de toda su empresa, desde las compras hasta la fabricación, la distribución y las finanzas, integrando todos los procesos de negocio y conectando a empleados, socios, proveedores y clientes con SAGE Enterprise Management y el conocimiento acumulado de PKF ATES en la implantación de esta solución. Tras la sesión de hoy daremos paso al turno de preguntas en el que podrán plantearnos todas aquellas dudas que les puedan ir surgiendo durante la sesión y a través del panel de control de GoToWebinar, desde ahora mismo, pueden ir haciéndonos llegar sus dudas para luego, posteriormente, transmitírselas a nuestra ponente. Antes de comenzar, indicarles que cuando abandonen la sesión les aparecerá un breve cuestionario que agradeceríamos que rellenaran. Para realizar la demo de hoy contamos con nosotros con Soraya Ferreiro, consultora preventa en SAGE. Hola Soraya, buenos días. Buenos días. Cuando quieras puedes comenzar. Vale. Bueno, pues como decíamos, vamos a hablar hoy de la herramienta de gestión empresarial SAGE Enterprise Management. Bueno, vosotros a lo mejor la conoceréis, os sonará más como X3 y Enterprise Management es el nuevo nombre. Sobre todo recalcar que bueno, es una herramienta que ya vamos a poder tenerla accesible desde cualquier navegador y yo en este caso, bueno, entraré mediante el Chrome. Es una herramienta que está basada en HTML5 y bueno, vamos a ver sobre todo en esta presentación que, bueno, pues aparte de la gestión global que hace SAGE Enterprise Management de la empresa con el módulo de compras, ventas, stock, producción, finanzas, bueno, pues en esta última versión, en la V12, se ha mejorado mucho la experiencia de usuario para, bueno, pues tener un trabajo más rápido y más eficiente. Vamos a ver que se adapta totalmente a las nuevas tecnologías, a lo que demandamos los usuarios, que es rapidez, estar conectados a los datos en tiempo real. Y bueno, también tenemos una interfaz para móviles, así como la capacidad de adaptar las pantallas para, bueno, pues usarlo incluso desde la tablet y visualizar la información de una forma más amigable desde estos dispositivos, ¿de acuerdo? Bueno, me he metido en la herramienta, como digo, basada en HTML5 y vamos a ver que es muy personalizable y muy parametrizable. Yo en este caso me he personalizado la pantalla de inicio para, mediante unos procesos visuales, seguir con esta presentación. Y vamos a ir viendo, como digo, las características más que más se refieren a cómo se manejaría un usuario dentro de la herramienta y luego pues vamos a hablar en la segunda parte de la presentación de, bueno, pues las mejoras que trae en concreto esta V12, ¿de acuerdo? Un poco como presentación, porque sé que algunos de vosotros no conocéis la herramienta, ni siquiera es que estéis en otras versiones, sino que no, a lo mejor no habéis trabajado con SAGE Enterprise Management, comentar lo que decía, que engloba una gestión completa de la empresa y también vamos a tener una serie de soluciones complementarias con las que nos vamos a poder integrar, como TMS, SGAs, tenemos mucha capacidad de integración, ¿de acuerdo? La instalación que vamos a poder hacer de la herramienta va a poder ser tanto on-premise como en la nube privada y, bueno, pues con ayuda de nuestros partners decidir un poco cuál sería la mejor forma de instalación. Y como digo, también la capacidad de poder utilizarla desde cualquier dispositivo. ¿De acuerdo? Bueno, un poco a modo de introducción, vamos a ir siguiendo este proceso visual para hablar de las características más importantes, ¿de acuerdo? Sobre todo, una herramienta que parametrizamos totalmente, va a ser muchas de las cosas que hagamos, de adaptar las pantallas, adaptar los roles, adaptar incluso las pantallas estas de inicio que estáis viendo, van a ser por parametrización, no necesitamos entrar a trabajar con código. Trabajamos por roles, un rol sería cómo trabaja, cómo interactúa un usuario con la herramienta. Entonces, bueno, yo aquí a la izquierda estoy en un entorno de preventa y tengo diferentes roles. Un usuario normal que entras en su herramienta tendría su rol que está asociado a sus funciones dentro de la empresa. Me voy a ir a un ejemplo de una persona que trabaja en el departamento de compras, en la que, bueno, al entrar en su herramienta tendría su rol
en este caso comprador, y podríamos ponerles una serie de consultas que tuviera a mano con las que va a trabajar. Desde aquí podría gestionar los pedidos que están pendientes de firmar, interactuar con esta consulta, pinchar aquí directamente y ver o investigar qué es lo que ha pasado con este pedido. Y bueno, al fin y al cabo lo que queremos es dar agilidad a los usuarios y que tengan a mano la información que es importante para ellos. Tenemos consultas tanto de tipo, bueno, pues como la que habéis visto, de tabla, de tipo gráfica, también algunas de tipo calendario, que nos den ordenado, por así decirlo, por fechas, todas las cosas que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Este rol, como digo, lo vamos a poder personalizar con consultas, pero también lo vamos a poder personalizar con procesos de negocio, procesos visuales que se adaptan a los procesos de negocio, ¿de acuerdo? En este caso, una persona de compras podría tener aquí situado pues, todas las tareas que tiene que hacer, bueno, pues en su día a día o a lo largo del año, y cuáles son los pasos que debe realizar pues, para hacer estas tareas, ¿no? Al final, con esto lo que queremos es, si por ejemplo una empresa tuviera diferentes oficinas, ¿no? Pues que una persona de compras de una oficina y de otra, simplemente por tener estas pantallas parametrizadas, pues pueda saber cómo se trabaja y trabajen de la misma forma, estandarizar, y también que el traspaso de conocimiento cuando vamos bueno, pues a enseñar a otra persona nueva o a ver una sustitución, pues que sea más fácil. Simplemente colocando estas pantallas va a saber cómo tiene que trabajar. También aporta una mayor bueno, pues calidad a los procesos. Si yo, por ejemplo, como digo, soy una persona que trabaja en el departamento de compras y en un momento dado tengo que hacer una, bueno, pues una subcontratación, en este caso, estoy diciendo una tarea específica, bueno, pues sabría cómo es el orden de pasos que tengo que dar, y pinchando aquí directamente podría acceder a cada uno de esos pasos, ¿de acuerdo? Incluso si tengo que realizar un paso antes que otro, pues capar el acceso al siguiente paso si no se ha realizado el paso anterior, ¿de acuerdo? Vemos que me va llevando a las diferentes partes de la herramienta. También voy a poder tener aquí consultas, cosas que tengo que imprimir a mano, ¿de acuerdo? Y no vamos a necesitar trabajar, bueno, por los menús y submenús clásicos de toda la vida, que bueno, los tendríamos aquí, módulo de compras, módulo de ventas. Desde aquí podríamos acceder a los pedidos o a las diferentes funciones que necesitemos, pero como digo, en Sage Enterprise Management es algo diferencial que trabajemos por estos procesos visuales. Lo mismo, por ejemplo, la estandarización a nivel internacional. Si tuviéramos una persona que está trabajando pues en nuestra empresa, pero en una oficina de otro país, pues bueno, simplemente seleccionando el idioma, voy a cambiar a otro idioma. Esa persona podría tener sus pantallas de inicio con los mismos procesos visuales, simplemente, bueno, pues en su idioma en el idioma en el que trabaje, y que, bueno, pues que trabajemos de la misma manera en los diferentes sitios, ¿de acuerdo? Muy importante, muy parametrizable, vamos a poder adaptar estos procesos de negocio a cómo trabajamos en nuestra empresa. En este caso, por ejemplo, estoy aquí. Desde aquí los usuarios van a tener acceso directo a toda la información. Si quisieran acceder a un proceso concreto de, bueno, pues en contabilidad quiero saber cómo se gestionaría el IVA, pues desde aquí se lo van a poder traer. También las consultas que os enseñaba antes. Pues mira, quiero que me traiga una consulta en compras. Ahora mismo me gustaría estudiar cuáles son los pedidos que están pendientes de firmar. Bueno, pues simplemente que veáis que desde aquí los usuarios van a poder tener acceso a extraer y explotar la información de la herramienta, y todo esto va a ser exportable a Excel. Luego os enseñaré esta integración. Lo mismo con los procesos visuales. Estos procesos, como decía, van a venir 200 o 300 ya creados del módulo de compras, del módulo de ventas. Pero, bueno, vamos a poder modificarlos y, como digo, adaptarlos a nuestra empresa. Si yo, por ejemplo, estuviera trabajando, esto que estoy enseñando es un circuito o un proceso de ventas. Si yo estuviera trabajando o queriendo adaptar un circuito de ventas a cómo trabajamos en mi empresa, pues simplemente entraría en el maestro de procesos, que es donde estoy ahora, y lo modificaría, ¿de acuerdo? Pues, en un circuito estándar sería hacer una oferta, hacer un pedido, hacer una entrega, hacer una factura. Si trabajamos de una forma diferente, podemos reciclar, como digo, algunos de los procesos que ya vienen creados y modificarlos o crearnos nuevos. Lo más importante es que si yo, por ejemplo, le quiero añadir un paso intermedio, digo que aquí quiero poner una asignación. Lo más importante es que estos procesos van ligados a alguna parte o alguna función de la herramienta, ¿no? Entonces, desde aquí, lo más importante sería vinculárselos
a algo para que luego cuando yo esté trabajando con este proceso me lleve directamente a donde quiero. Vamos a poder vincular otro proceso, vamos a poder vincular una URL externa. Si quiero desde este proceso visual que tengo en mi pantalla de inicio acceder, por ejemplo, al catálogo de un proveedor, lo voy a poder hacer. A cualquier función del RP, que me lleve a la parte de compras, que me lleve a la parte de ventas, que me lleve a finanzas, informes, peticiones, consultas. Bueno, vamos a poder desde aquí vincular y, como decía, es un proceso que no es solo visual, que no solo me dice cómo tengo que realizar los pasos que tengo que dar, sino que es navegable, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que hubiéramos modificado el proceso y vinculado algo a lo que quiero llegar, lo guardaríamos y ya tendríamos nuestros procesos adaptados a nuestros procesos de negocio, los procesos de negocio que vosotros bueno, pues trabajéis en vuestras empresas. Como veis, vamos a tener muchísimos procesos ya creados de finanzas, de contabilidad, de compras, de ventas, bueno, de los diferentes módulos, ¿de acuerdo? Hemos visto cómo trabaja esta Enterprise Management por roles y por procesos visuales. Importante también el trabajo transaccional que hacemos. Vamos a poder definir para cada pantalla una serie de transacciones y esto lo que nos va a permitir es ver una pantalla de diferentes formas. Podemos ver una pantalla pues en la que le pongamos pantalla resumida, entramos y directamente nos lleva a la pantalla de facturas, pero con menos campos para meter rápidamente la información. O podemos, por ejemplo, crearnos transacciones también para los diferentes usuarios. Si queremos que, por ejemplo, ahora voy a entrar en una pantalla de facturas, queremos que, por ejemplo, la gente del departamento de contabilidad entre a esta pantalla, que visualice unos campos específicos y a su vez que también pueda modificarlos. Y, por ejemplo, podemos crear otra transacción que sea para que la gente del departamento comercial que vaya a entrar a la factura visualice también esta pantalla de factura, pero a lo mejor visualice menos campos, los campos referente a la facturación que no los vea, o que pueda ver todos los campos pero que no pueda modificarlos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, podríamos incluso, como digo, aparte de esos roles, dotarlos de funcionalidad gracias a los procesos visuales y gracias a las consultas, vamos a poder dotar de funcionalidad a los usuarios también mediante esta forma, mediante el trabajo transaccional, ¿no? Que entren a las pantallas y cada uno visualice lo que es importante para él en cada momento. Dentro de la pantalla de facturas y bueno, pues este sería un maestro o una pantalla de X3 en el que a la izquierda tenemos el listado de las facturas. Desde aquí podríamos incluso seleccionar información de una entrega, de un pedido, de otras pantallas que me la volcase aquí y no tuviera yo que volver a picarlo. En el centro tenemos el cuerpo central y a la derecha, bueno, consultas que podemos tener a mano y botones, ¿de acuerdo? Desde aquí vamos a poder imprimir, vamos a poder dejar adjuntos documentos para que los pueda visualizar pues, otra persona que entre a esta pantalla, un contrato con un cliente, por ejemplo, un plano de un artículo. Vamos a poder dejar también notas. Y una de las novedades para esta V12, aparte de que, bueno, desde aquí podríamos ir pasando de registro, vamos a ir también pudiendo pasar de pestaña en pestaña de esta forma. Tendremos la posibilidad de adaptarnos las pantallas. Como digo, nos adaptamos solamente a las nuevas tecnologías y estas pantallas que veis vamos a poder decidir cómo las queremos ver en un formato de móvil, ¿de acuerdo? Por supuesto, a los usuarios que vosotros dierais acceso van a poder entrar en un modo de personalización y aquí estáis viendo que a la izquierda me ha aparecido lo que sería un bloque, o sea, un listado de los diferentes bloques, perdón, con los diferentes campos. Desde aquí yo decidiré cómo quiero entrar a ver los campos sin necesidad, como digo, de pues, tocar código. Va a ser algo parametrizable. Si yo, por ejemplo, la planta de venta la quiero, bueno, pues saltar de línea para que se quede ella sola en esta fila, pues le daría la flechita y directamente veis que el resto de campos me lo saltaría de línea. Si quisiéramos, por ejemplo, me voy a ir al número de factura. Si quisiéramos, como digo, desde aquí empezar a crearnos cómo queremos visualizar esta factura en el ordenador, pues yo desde aquí, si le tacho el ordenador, me desaparece el campo, como veis, y puedo decidir qué campos no quiero visualizar en un entorno de ordenador. Entonces, bueno, cuando detecte que estoy abriendo esta pantalla desde un ordenador, estos campos no me los va a mostrar. Lo mismo para móvil, yo desde aquí iré diciendo qué campos son los que quiero o no quiero visualizar desde el móvil, ¿de acuerdo? Una vez que nos hemos creado nuestras pantallas, vamos a poder guardar. Esto lo estoy haciendo como ejemplo en la factura, pero vamos a poder hacerlo en los pedidos, en los artículos, en todas las pantallas, ¿de acuerdo?
Y desde aquí esta configuración la guardaría. Bueno, pues podremos decir si esta configuración la voy a guardar a título personal, es solo para mí porque bueno, pues de esta forma veo mejor la información o me hace un resumen de los campos que son importantes para mí a título personal, como digo, o lo podemos compartir, se pueden crear estas pantallas para, bueno, pues un equipo de personas. El departamento de compras quiero que vea esta pantalla así desde el móvil y esta pantalla así desde el ordenador. Un conjunto de roles, una serie de usuarios, ¿de acuerdo? Una vez que lo hemos configurado, como digo, lo guardaríamos y bueno, lo más importante es que aquí ya se ha quedado el nombre de mi pantalla, esta es la que yo me he configurado, en la que he hecho desaparecer algunos campos, pero siempre vamos a poder volver al modelo original, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente comentar que esta es una de las novedades, esa capacidad de parametrizarnos las pantallas y elegir qué queremos visualizar desde un entorno o desde otro. Importante también los conceptos multi del SAG Enterprise Management, pues para empresas que estéis creciendo. Importante elegir un RP que os vaya a acompañar en ese crecimiento. Entonces, bueno, nosotros manejamos el concepto multidioma que habéis visto antes, el concepto también multisociedad. Vamos a poder tener desde una misma base de datos manejado con la misma herramienta diferentes sociedades. Si vais creciendo y vais comprando más sociedades o vendiendo, bueno, pues se van a poder ir incorporando. Estas sociedades van a poder trabajar en diferentes legislaciones, concepto multilegislación, ¿de acuerdo? Y luego, por debajo de la sociedad tendremos la planta, que podríamos definirla como un almacén, una planta productiva, una oficina, una incluso línea de negocio. Eso ya lo definiríamos con los consultores. El concepto planta para cada cliente que implicaría. Y entre las diferentes plantas, pues vamos a poder automatizar, bueno, pues traspasos de stock, vamos a poder automatizar o netear compras-ventas, vamos a poder simplificar muchísimo, bueno, pues todas las transacciones por el hecho de tener, como digo, todas las sociedades y todas las plantas en una misma herramienta y gestionada desde una misma base de datos, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante tener en cuenta estos aspectos, bueno, pues para un crecimiento de una empresa, ¿no? SAG Enterprise Management también nos ayuda mucho a controlar la empresa, bueno, pues gracias a los indicadores que os he enseñado antes, las consultas de las que podemos tener acceso fácil sin necesitar de una persona de IT que nos extraiga la información. Tenemos también la capacidad de, bueno, pues como decía, integrarnos con PowerPoint, Excel, Word, Outlook. Vamos a ver cómo podríamos explotar alguna de estas consultas. Si yo, por ejemplo, estuviera, como decía antes, en el ejemplo de una persona que trabaja en el departamento de compras y estoy trabajando con las solicitudes de compra a tratar y, bueno, me las quiero exportar en un momento dado, simplemente dándole aquí, podríamos tener algún modelo como más estandarizado corporativo para exportarlo siempre de la misma forma. En este caso les digo que en ningún modelo y me va a traer la consulta en cuestión de segundos, por supuesto actualizada a tiempo real. Y desde aquí, bueno, por supuesto me loguearé porque tiene que saber qué usuario soy para saber si tengo acceso a esta base de datos. Si esta consulta la abre una persona de compras, una persona de ventas y a cada uno se le ha parametrizado que tiene acceso a ver una serie de información, bueno, pues diferente, pues se le abrirá la consulta y le mostrará las columnas o la información que está configurado que puede visualizar, ¿de acuerdo? Cumplimos con esos niveles de seguridad también en las exportaciones. Gracias al lado indexaje que vemos aquí, bueno, pues vamos a poder, como digo, estar conectados bidireccionalmente desde aquí, una vez que esté trabajando o analizando esta consulta, pues pinchar, abrir el proveedor, si quiero, bueno, pues visualizar información de este proveedor, me lo abrirá desde aquí. Y sobre todo que una vez que hayamos trabajado en esta consulta y lo guardemos, si a la semana siguiente abrimos este reporte y queremos visualizar los datos actualizados, lo vamos a poder hacer. En cuestión de segundos, como veis, me actualizaría la información. Muy útil porque, por ejemplo, si yo tengo algún reporte con el que ya he estado trabajando, incluso que me he creado pivot table, que me he creado gráficos, pues no tienes que volver a perder el tiempo en creártelos, ¿no? Sino que simplemente, bueno, pues a la semana, al mes, los actualizas y ya lo tendrías. Dentro de esta integración ofimática tenemos la capacidad de guardar este documento en un entorno colaborativo en el que lo vamos a, bueno, pues vamos a decirle con quién lo queremos compartir, incluso lo podríamos categorizar por carpetas. En este caso le pongo un nombre, le digo si quiero que el resto del equipo lo visualice o pueda modificarlo y lo guardo en mi entorno colaborativo. Esto va a ser muy importante porque no me voy a guardar yo este reporte en mi escritorio, lo voy a mandar por email, lo va a tener otro también en su escritorio, lo va a modificar. Yo tengo la V1, el otro tiene la V2, no. Si lo guardamos desde aquí en nuestro entorno colaborativo, todos los de mi equipo vamos a estar bueno, pues actualizados con el reporte en la misma versión.
Me dice que ya se ha publicado y si yo me voy a mi perfil, voy a poder encontrar aquí todos los documentos que estamos compartiendo las personas de este equipo en concreto, ¿no? Me va a decir en mi perfil, bueno, cuál es mi email, cuáles son mis grupos, a qué equipos estoy perteneciendo y dentro de mi equipo de preventa, bueno, pues quiénes somos los miembros y cuál es el contenido que estamos compartiendo. Habéis visto que acabo de publicar este con el nombre de PKF y desde aquí ya el resto de mi equipo podría entrar a abrirlo, ¿de acuerdo? Lo mismo que estáis viendo con esta integración de Excel, lo tenemos a nivel integración PPT. Desde aquí yo le podría decir que me cree una diapositiva de cualquiera de las consultas de tipo gráfico y lo mismo que antes, podría acceder, bueno, pues a un reporte, en este caso que ya tengo hecho con consultas que me vienen directamente de X3. Gracias a Aladdin, pues como digo, hemos hecho este reporte mensual en el que nos reunimos el departamento para analizar qué ha pasado mensualmente. Bueno, pues simplemente al mes que viene, con actualizar diapositivas, te va a traer la información pues, a tiempo real y no vas a tener que perder otra vez el tiempo en maquetar, ¿no? En preparar esto, sino que pues invertirás el tiempo en analizar y en ver qué es lo que pasa con los datos, que eso es realmente lo importante. Esta misma integración la tenemos para Word, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos un poco. Importante también el tema de la trazabilidad. Vamos a tener, bueno, pues trazabilidad para pues, empresas del sector farmacéutico, alimenticio, que tienen que tener una trazabilidad de lote desde que llegó de un proveedor hasta que acaba en un cliente, o incluso trazabilidad documental de, bueno, pues qué es lo que ha pasado con todos los documentos, con todos los albaranes, con pedidos, etcétera. Lo vamos a poder visualizar, por ejemplo. Pues como trazabilidad documental, un ejemplo en el caso de si yo estoy trabajando en una factura y no he estado trabajando en la entrega o en el pedido, sino que han trabajado otros compañeros, bueno, pues simplemente dándole aquí a la derecha trazabilidad de asientos, yo voy a poder visualizar cuál fue el vencimiento que generó esta factura y dándole a trazabilidad ascendente, pues ver desde qué entrega vino con este código de entrega y desde qué pedido se originó esa entrega y desde aquí incluso podría ir accediendo al pedido y bueno, pues tener una visibilidad global de qué es lo que ha pasado, ¿no? Muy importante la trazabilidad dentro de X3. Vamos a poder también, sin necesidad de programar, pues crear o hacer saltar una serie de avisos o tener a unas auditorías que, bueno, pues que nos hagan un poco de ayuda para controlar los cambios, para controlar modificaciones, creaciones, eliminaciones, quién ha modificado qué, en qué momento y cuál era el dato anterior, ¿de acuerdo? Todo esto también vamos a poder tenerlo controlado gracias a SAG Enterprise Management. Un poco para terminar esta introducción, simplemente quería, bueno, pues enseñaros cómo trabajamos, pues gracias a los roles, a los procesos visuales, las características más importantes y, bueno, ahora el tema de la movilidad, que os he comentado antes que tenemos una interfaz para móvil en el que vamos a poder consultar diferentes cosas, también basada en HTML5 y, bueno, con la que vamos a poder trabajar con el dedo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente porque veáis algunas de estas web apps son de modo consulta, en la que, bueno, pues si tenemos un comercial que vaya a visitar a un cliente, en este caso el Banda BTT, pues que pueda analizar cuál es la dirección a la que tengo que ir, cuál es el encurso autorizado, todo esto desde el móvil, ¿de acuerdo? Incluso desde aquí, bueno, pues visualizar cuáles son los presupuestos que le hemos enviado a este cliente, las entregas que le hemos hecho, las devoluciones, acceso rápido a la información. También, bueno, pues algunas de estas web apps van a poder ser de entrada de datos, como esta de mis gastos, en la que, pues igual que antes, si estamos trabajando y somos un comercial y en este caso no tengo el ordenador a mano, sino que estoy viajando, bueno, pues que desde aquí podamos meter rápidamente los gastos con los códigos específicos de nuestra empresa, hacer una foto al ticket desde aquí. Bueno, pues hacer una foto al ticket, no tengo ningún ticket. Aquí, hacer una foto un momento al ticket, en este caso si fuera, bueno, pues el código gasto de comida, pues le haría el ticket y esto ya quedaría ligado a pues la herramienta, ¿no? Y ya, bueno, pues se sincronizaría con la parte de finanzas. Al final esto sería el propio X3, pero visualizado de una manera diferente, o sea, estamos trabajando dentro de X3 ahora mismo. Toda esta pantalla de web apps la vamos a poder modificar, vamos a poder crearnos nosotros los dos grupos, subgrupos, capacidad total de parametrización, como digo, pues cambiar por supuesto los colores,
los iconos, ¿de acuerdo? Todo ello, bueno, pues para la parte móvil. Y bueno, para finalizar un poco comentar también que tenemos la capacidad de parametrizarnos todas las consultas que habéis visto antes con unos peticionarios muy sencillos y también de parametrizarnos unos sistemas de alerta y avisos que nos van a ayudar a lo largo de toda la herramienta, no solo en la parte de compras, sino compras, ventas, finanzas, en cualquier parte vamos a poder desencadenar avisos y alertas y pueden ser en cadena. Por ejemplo, si yo estoy en la parte soy el comprador que hemos visto antes y bueno, quiero realizar un pedido de compra, ¿de acuerdo? Si se ha parametrizado que se dé una alerta cuando los pedidos de compra superen una cantidad, pues esa alerta le llegará al manager de compras para que apruebe el pedido, por ejemplo. En el momento en que apruebe el pedido, podríamos desencadenar seguidamente otra alerta que le llegará al proveedor de empieza a preparar este pedido, ¿de acuerdo? Todo esto lo que hace es agilizar los procesos dentro de la compañía. Si vosotros tenéis procesos en los que, bueno, pues haya que alertar a personas determinadas para que den feedback o para que den el ok en momentos determinados, gracias a esto van a poder acceder a la información, visualizarla y aprobarla pues desde cualquier sitio, incluso desde el móvil, ¿de acuerdo? Para, como digo, agilizar los procesos dentro de vuestra empresa y que, bueno, pues os adelantéis a vuestros competidores, no al pedido de compra. Si yo desde aquí, como digo, hubiera parametrizado un aviso, bueno, voy a duplicar el pedido para no tener que hacerlo otra vez y lo guardo. En el momento en que lo guardo, me crea aquí, si voy a la consulta de histórico de firmas, me dejará visualizar si está pendiente de firmar, incluso un plazo, podríamos decir que saltará un aviso cuando caduque este plazo y que vuelva a avisar al manager de que tiene que firmar y que el destinatario es el admin, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, diferentes formas para probar este pedido. Desde el Outlook, el manager bueno, pues está fuera de la oficina, desde el propio correo va a tener visibilidad de qué es lo que está pasando para pues, cuanto antes poder aceptarlo o denegarlo, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos el pedido, que es el que acabo de hacer, y me dice, bueno, pues fírmalo directamente desde aquí. No tienes que llegar a la oficina, abrir el ordenador, el RP, puedes denegarlo, puedes visualizarlo, ¿de acuerdo? Y otra forma sería, bueno, pues desde la propia herramienta. A veces que no queremos incrementar nuestras bandejas de entrada y desde la propia herramienta queremos hacer todas estas aprobaciones, pues podríamos tenerlo como consulta en la pantalla de inicio o desde aquí entrar a bueno, pues la parte de firmas de compras en las que bueno, pues el manager va a poder también ver que está pendiente de firmar, era este pedido en este caso, y desde aquí pues lo podría firmar, ¿de acuerdo? Nada, simplemente que veáis cómo intentamos ayudar a los usuarios a, bueno, pues agilizar su trabajo en el día a día. Una vez vistas las características principales, vamos a entrar a visualizar un poco o a ver cuáles son las mejoras que han ido trayendo estas últimas versiones. Sabéis que ya teníamos, bueno, como mejora la posibilidad de gestionar de forma más eficiente los costes en las compras, en las tarifas de proveedores, los gastos, por ejemplo, en las facturas de proveedor. También tenemos el control de costes de tercero y la posibilidad de controlar los costes de las facturas complementarias. Aparte de esta gestión del coste, se había implementado también la gestión de las expediciones. Esta gestión de las expediciones también era muy útil, porque, por ejemplo, cuando hacíamos un pedido a lo mejor que nos venía desde China, que yo ya consideraba ese material como mío, pero todavía no estaba en mis almacenes, bueno, pues tener una trazabilidad, una visibilidad de dónde está esa mercancía que es mía. Y bueno, cuando me va a llegar exactamente, al igual que esta gestión de expediciones me sirve pues cuando tengo que gestionar a lo mejor diferentes contenedores que tienen que ir en un camión, ¿de acuerdo? Aparte de esta gestión del coste, gestión de expediciones, teníamos también como mejora la gestión del cambio, gestionar, bueno, pues cambios o incidencias que podíamos reportar o cambios que podía haber pues a la hora de, bueno, pues por ejemplo en un artículo, en un escandallo, en un proveedor, pues hemos cambiado de proveedor por este motivo y en esta fecha. Bueno, pues dejar todos esos cambios registrados, tener trazabilidad también de todo ello, ¿de acuerdo?
Y otra mejora que se había hecho también era el seguimiento en planta, la capacidad de, bueno, pues de tener seguimientos por parte de los operarios, seguimientos en taller que llamamos, ¿de acuerdo? ¿Qué más mejoras teníamos de estas últimas versiones? Vamos a ir viendo con procesos visuales algunas de ellas. Aparte de la gestión completa, como he comentado antes, compras, ventas, finanzas, stock, tenemos la posibilidad de tener también el módulo de proyectos. El módulo de proyectos bueno, pues nos daría una visión global de un proyecto para ver pues, la rentabilidad total. Y estos proyectos podrían ser pues, proyectos para una empresa de servicios o proyectos de fabricación, incluso proyectos que vamos a tener la posibilidad de tener totalmente integrados en la herramienta y bueno, pues integraríamos con la parte de ventas, con compras, con fabricación, desde un mismo sitio poder gestionar prácticamente todo, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos visibilidad de los tiempos de actividades que se han empleado en este proyecto, de cómo facturamos este proyecto, si lo facturamos por las entregas, por los artículos entregados o por las fases del proyecto, y luego cómo aprovisionaríamos las necesidades de este proyecto, si necesitamos comprar material, si necesitamos fabricarlo, ¿de acuerdo? Entonces este modo de proyectos es bastante nuevo. Tendríamos tres patas en cuanto a estructura, la estructura de tareas con las subtareas y que podríamos asociar a operaciones y artículos, la estructura para la parte de ventas, como digo, de ir desglosándolo en fases que vamos a facturar y la estructura de costes con partidas presupuestarias, ¿de acuerdo? Si yo entro a un proyecto simplemente para que lo veáis, bueno, en este caso hemos creado un proyecto a modo de ejemplo de vamos a bueno, pues fabricar un transportador especial en el que vamos a tener pues diferentes fases de, pues, de desarrollo, de diseño, de ingeniería, de fabricación y vamos a tener también diferentes formas de facturar, ir facturando este proyecto, ¿de acuerdo? Tendríamos una visión financiera de cómo va este proyecto, ¿de acuerdo? El comprometido, el previsto. En todo momento podríamos asignar una serie de colaboradores para las diferentes fases. Si fuera un proyecto muy grande, pues habrá una persona de compras encargada, una persona de producción, una persona de calidad. Y bueno, incluso tener proyectos padre, proyectos hijo, ¿de acuerdo? Un poco simplemente porque veáis la estructura de costes en que consistiría. Esta triple estructura, bueno, pues la primera sería la de costes, en la que aquí vamos viendo que bueno, pues tenemos diferentes líneas y cada una de ellas asociada a un presupuesto, ¿no? La gestión de proyectos, la parte de I+D, y luego dentro de cada una de ellas vamos a poder asociar unas líneas presupuestarias. Cada partida irá asociada a unas líneas también, de acuerdo a que le estaríamos metiendo las líneas. Aparte de esta estructura de costes, tenemos la de las tareas, que como decía antes, bueno, pues vamos a poder tener tareas, subtareas asociadas tanto a máquina como a persona. Aquí vemos que estas están asociadas a diferentes personas y estas a diferentes máquinas. Esta estructura de tareas va a poder, la vamos a ir asociando cada una de estas líneas a Soraya, creo que hemos perdido a Soraya. A ver si podemos... asignado. Soraya, Sí, ¿verdad? Te hemos perdido durante un par de minutos. y eso. Por, No sé, no hemos dejado de escucharte. mm, bueno, pues dime más o menos dónde me he quedado. Al principio de cuando estabas empezando con el tema de las facturas. En proyectos. Un poco más... No, en el siguiente módulo. En la estructura de costes. Sí, O sea, dentro de los proyectos me he quedado. ¿Ya había hablado de los proyectos? sí, sí, sí. Vale, genial. Bueno, pues hago un mini resumen. Simplemente estaba contando un poco las diferentes estructuras que vamos a tener, la de costes y la de tareas. Y bueno, que veáis que en la estructura de tareas vamos a tener la posibilidad de vincular, pues, por ejemplo, a una subtarea que se llama I+D, vincularíamos
diferentes recursos, diferentes partes y a una tarea que fuera de tipo, a lo mejor, fabricación, vincularle diferentes artículos y, bueno, cuando pusiéramos que esta tarea, bueno, pues está en estado abierto, ya hemos pasado bueno, pues lanzada en este caso, ya, bueno, pues podríamos desde aquí, una vez que lancemos el MRP, que me diera unas sugerencias de compra o de fabricación para este proyecto porque sabe que necesito estos artículos. Desde aquí incluso asignar el stock y, bueno, pues tener una trazabilidad de todo ello. Luego, a la hora de imputar el cobro o la facturación de este proyecto, vamos a poder elegir si lo vamos a facturar por diferentes fases o si algunos de los artículos que entregamos también lo vamos a facturar. Aquí veríamos que, bueno, pues se ha facturado por fases. La primera va a ser el lanzamiento, la validación técnica, el testeo y ya, bueno, pues la entrega, ¿no? ¿Qué mejoras vienen en cuanto a la gestión de proyectos en esta V12, que es a lo que yo me quería más centrar? Pues las mejoras sobre todo van a venir en cuanto a la consolidación multiproyecto. Vamos a poder tener también, aquí estáis viendo, snapshots o capturas de los proyectos para comparar pues diferentes etapas. Por ejemplo, este proyecto en el que estamos, vamos a comparar cómo estaba en el mes 2 y cómo está en el mes 4. Comparaciones, pues eso, a nivel etapas, a nivel financiero. Estas comparaciones van a poder también ser entre proyectos. Si tenemos un snapshot de otro proyecto y lo queremos comparar con este, pues también lo vamos a poder hacer. Mejoras también en cuanto a la asignación de stock en las tareas. En cuanto a la copia de proyectos, esta funcionalidad también va a ser muy útil porque vamos a poder definir unos proyectos plantilla o modelo, como, bueno, estáis viendo aquí alguno de ellos, y gracias a tener estos proyectos modelo, bueno, pues una vez que tengamos, imaginaros que tenemos este tipo de proyectos repetidos, bueno, pues de diferentes formas, pues al utilizar esa copia de proyecto o esa plantilla, ya no vas a tener que repetir otra vez la definición de la estructura de costes o de las tareas porque mucha de esa información con la plantilla ya te va a venir y simplemente, bueno, pues modificarás o añadirás o quitarás lo que no quieras para un nuevo proyecto, ¿de acuerdo? Timeline, esto también es una novedad, ya que nos va a dar una imagen gráfica de cómo va el proyecto con las diferentes etapas. Y muy importante las mejoras que vienen en cuanto a seguimiento de proyectos y el seguimiento financiero, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, en el seguimiento de proyectos podríamos tener una estructura de... Vamos a poder tener aquí, bueno, pues el desglose de todas las tareas y subtareas de cómo van. Incluso le podríamos decir que me lo mostrará conjuntamente con las partidas y líneas presupuestarias, ¿de acuerdo? Esto es una novedad bastante avanzada de lo que es en los seguimientos, y el seguimiento financiero también se ha implementado mucho, bueno, pues para poder tener una visibilidad de esa estructura de costes y de la naturaleza de los gastos. Incluso vamos a poder elegir diferentes vistas financieras, ¿de acuerdo? Vamos a poder... Desde aquí yo estoy visualizando, bueno, pues en esta estructura de costes, cuál es el presupuesto que está con, bueno, pues lo que tenemos comprometido, cuál es el presupuesto restante, información de los márgenes. Si yo, por ejemplo, quisiera ver una vista, en este caso de las rentas, me mostraría información más referida a los márgenes y, bueno, pues sería otra forma de visualizar cómo va pues este seguimiento financiero dentro de la herramienta. Aquí me muestra ya cuál es el margen que tenemos ahora mismo del presupuesto que se mandó, el real, está presupuestado y el que está pendiente de facturar, ¿no? Bueno, simplemente que sepáis que vamos a tener diferentes formas de visualizar la información. En cuanto al seguimiento financiero, pues nos va a ayudar mucho a tener una idea global de, bueno, cuál es la rentabilidad de este proyecto. Gracias a, bueno, pues este módulo de gestión de proyectos tenemos la visibilidad de todas esas fases, todos esos productos que necesitamos, incluso las tareas y horas que necesitamos de cada persona, gestionados desde un único punto, ¿de acuerdo? Más mejoras, bueno, el planificador para la parte de producción.
empresas que necesitéis producción, que estéis produciendo, bueno, pues aparte de nuestro módulo de producción, que es bastante potente, se ha implementado con un planificador gráfico, ¿de acuerdo? A la hora de nosotros necesitar realizar una OF, una orden de producción, bueno, pues podríamos tener una serie de pedidos de venta o de previsiones que cuando lance el MRP me diga que tengo unas OFs sugeridas, ¿no? En este caso, todas estas OFs, tanto las sugeridas, planificadas o firmes, las vamos a poder llevar al planificador, que es el que nos va a ayudar a alisar las cargas en nuestra fábrica, ver qué cargas realiza o qué OFs realiza o qué operaciones cada centro de trabajo y bueno, pues incluso luego visualizar y aportar una serie de criterios, pues que me priorice unos clientes, que me priorice las OFs que me lleven menos tiempo, que me priorice las OFs de menor cantidad, que me priorice en las OFs de menor tareas. Vamos a poder aplicar una serie de criterios que son importantes para nosotros y como digo, alisar las cargas y nos ayude en la planificación. Vamos a ver en qué consistiría. Bueno, desde aquí ya me he metido en el planificador y este sería lo que decimos, lo que llamamos el scheduler o planificador, que nos va a ayudar, como digo, a tener una visión gráfica de cómo están nuestras OFs. Aquí a la izquierda tengo los centros de trabajo. No, aquí a la izquierda tengo, lo tengo organizado por órdenes. Me voy a ir al de Gantt, en el que aquí a la izquierda me muestra. Aquí a la izquierda me estaría mostrando. A ver, es que voy a buscar dónde tengo las órdenes. Y le voy a quitar los filtros. Bueno, quería enseñaros que tenemos diferentes gráficos y en este caso si me voy al gráfico de Gantt, a ver, ¿dónde están las órdenes? Aquí, vale. Bueno, las tengo planificadas para este mes en concreto y bueno, simplemente enseñaros un poco que vamos a tener diferentes, va a ser una herramienta que nos ayude a tener una visualización multidimensional, porque vamos a tener diferentes formas de ver la información. Que a la izquierda teníamos las secciones y aquí, bueno, dentro de cada sección los centros de trabajo. Y vamos a ver las órdenes que tenemos o las operaciones que tenemos para cada uno de los centros, ¿de acuerdo? Vamos a poder elegir qué información vemos dentro de la orden, también dentro de la etiqueta. Desde aquí podríamos decirle los colores, con qué criterio queremos que nos los filtre. Antes, por ejemplo, lo teníamos con que los que estén retrasados nos lo muestre en rojo. Nos muestra en rojo los que están retrasados, que son prácticamente todos. Vamos a poder, como digo, elegir diferentes criterios. Y desde aquí en acciones vamos a poder incluso cerrar algún centro de trabajo que queramos, abrirlo más horas, un fin de semana o horas extra porque tenemos sobrecarga. Vamos a poder fijar bueno, pues nuevas fechas. Yo, por ejemplo, esta orden la quisiera mover, me va a dejar fijarla a otra fecha o a otro centro que yo considere oportuno. Vamos a poder fijar aquí alertas o mensajes en cada una de las órdenes por si tenemos otra persona bueno, pues en la planificación que pueda visualizarlas y visualizar toda esta información que yo tengo de OFs, pues visualizarle y decirle que yo quiero que me filtre y me muestre solo las de unos centros determinados o si vamos a un filtro avanzado, le podríamos decir que me muestre las work order, las órdenes de un cliente determinado, de un artículo determinado, ¿de acuerdo? Para nosotros pues poder planificar mejor. Desde aquí podría incluso decirle que me ligara las operaciones que son de la misma OF, ¿de acuerdo? Y me las estaría ligando. Y bueno, por supuesto, filtrar por una fecha determinada. Y bueno, algunas de las mejoras son que vamos a poder tener la capacidad de sincronizarlo con el conocimiento que ya tiene el RP del material disponible. O sea,
esta herramienta está totalmente integrada con el X3, entonces todo lo que hayas definido a nivel de centros de trabajo, de operaciones, te lo va a traer aquí. Si tú has definido que un centro va a abrir tantas horas, pues esta es la información que él tiene. Vas a tener también la información de la disponibilidad de material. Si tú has hecho unos pedidos de compra y el proveedor, o bueno, sabes que te va a llegar en tal fecha, bueno, pues que utilices esa información de cuándo te va a llegar cada mercancía para que también te ayude a optimizar la producción, igual que el uso de los calendarios de los centros, ¿de acuerdo? Una vez que ya hemos modificado, abierto, cerrado centros, movido las OFs, le daríamos aquí a Schedule, a optimizar, y me optimizaría pues teniendo en cuenta todo lo que yo he hecho y los criterios que había comentado antes de, bueno, pues quiero que, que mis criterios más importantes sean primero las OFs del mismo material, segundo las OFs que tengan menos cantidad, tercero las OFs, de acuerdo. Después de haber aplicado todos esos criterios, cuando le das a optimizar te los tiene en cuenta y te sugiere una planificación, y finalmente le darías a publicar y, bueno, como estábamos en un entorno como de trabajo, al darle a publicar ya te lo haría efectivo, ¿de acuerdo? ¿Por qué he dicho antes que era multidimensional? Porque voy a tener diferentes formas de visualizar la información. Antes la estaba viendo con un Gantt, en el que me asociaba las órdenes por centros. Aquí voy a tener en cada línea pues las órdenes de trabajo que tengo. Tenemos otro gráfico que es de carga, que me mostrará también aquí los diferentes centros y cuáles están sobrecargados. Si tuviera alguno sobrecargado, no me lo mostraría en rojo y yo le podré decir, pues si quiero que me enseñe las semanas o solo los años, si es importante para mí ver los días, y qué criterios también son importantes para mí de ver en cada centro. En el Lab 093, pues quiero ver la carga, la capacidad y también la cantidad. Me aparece aquí la cantidad, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a poder ir trabajando con diferentes formas de visualizar la información. Aquí me mostraría la información por centros de trabajo. Yo voy a poder ir moviendo los centros, y otra forma que tendríamos sería una forma customizada en el que tú vas a decir qué criterios quieres tener a la hora de visualizar la información. Pues que me ordene las work order por artículo. Bueno, pues te traería las OFs organizadas por, en este caso, a ver, aquí están por cada uno de los artículos que lleva estas operaciones, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente dar un repaso a este Production Scheduler, que vierais un poco las mejoras que traía en cuanto al uso de calendarios y a la trazabilidad de las órdenes, etcétera. Y bueno, pues que sepáis que tenemos este planificador que es muy potente en la parte de producción. ¿Qué más mejoras? Se ha mejorado en cuanto a, bueno, pues el tema de las versiones, ya lo manejábamos con anterioridad, y lo que nos hace es, pues nos añade una mejora funcional dentro de la herramienta. Esta mejora funcional ahora la vamos a poder, bueno, pues aparte de tener trazada cuando ha habido una mejora en un producto, que se quede con ese mismo código de artículo, pero saber que ha habido pues una mejora de cualquier tipo. Pues ahora si trabajamos con estas versiones en las rutas y en los artículos, nos va a permitir hacer modificaciones que antes no se podían. Si tú tenías una OF y querías modificar, bueno, pues imaginaros un artículo o una operación de un escandallo, no te dejaba. Entonces tenías que como que empezar de cero y te quitaba tiempo. Ahora, si tú has gestionado o has puesto que gestionas versiones con ese artículo y con esa ruta, te va a dejar hacer modificaciones, bueno, pues como digo, en cuanto a pues una operación que la quieras mover de sitio, o una cantidad de un artículo que la quieras también modificar. Aunque tengas ya la OF creada, te va a dejar hacerlo. ¿De acuerdo? El tema de las versiones es muy importante, porque sí que es verdad que es muy útil que definamos mejoras en un artículo y que se quede con con el mismo código de artículo, y ya tenemos la trazabilidad de en qué fecha se han dado, por ejemplo, estas mejoras, y podamos hacer un pedido, bueno, pues tener la capacidad de hacer un pedido, comprar, vender, producir, y elegir de qué versión del artículo quieres utilizar, ¿de acuerdo? Mejoras de la V12. Gestión de la no conformidad dentro de, aplicado también a producción, bueno, pues va a mejorar la calidad.
lo que nos va a ayudar es a, bueno, pues gestionar una incidencia que se puede dar pues, en un producto, tanto si te viene de un proveedor como si se lo has dado a un cliente, como en un proceso productivo, y nos va a ayudar a gestionar estas acciones correctivas y preventivas pues para intentar tener una mejora continua, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se detecta este problema por una queja, por una auditoría, por una prueba interna, por lo que sea, lo registraríamos. También lo podemos registrar directamente pues desde, imaginaos que hemos recibido un pedido de un proveedor. Bueno, esta funcionalidad nueva nos aparece aquí a la derecha y vamos a poder crear una no conformidad si nos hubiera llegado mal, desde una recepción, desde un seguimiento de fabricación y desde una devolución de cliente. Una vez que has creado esa no conformidad, luego vamos a poder desarrollar un plan de acción con diferentes medidas correctivas, preventivas e incluso asignar unos usuarios con unos plazos de resolución y luego tener a mano unos informes para analizar esas no conformidades. Lo que queremos con este nuevo módulo es, bueno, pues identificar y seguir los problemas y mejorar la experiencia de usuario de los clientes. ¿Qué más novedades en la V12 en cuanto al EDI? Ya manejábamos el EDI para bueno, grandes superficies que lo requieren y bueno, para envíos, recepciones. La novedad es que ahora vamos a poder generar archivos XML y archivos con firma. Y vamos a poder adjuntar documentos también en un mensaje, así como enviar por email, ¿de acuerdo? Más novedades en cuanto a distribución, producción, gestión de contenedores. Antiguamente, cuando nos llegaba mercancía a nuestro almacén y a lo mejor lo queríamos mover de una parte a otra, teníamos que ir artículo por artículo. Ahora, con esta gestión de contenedores, vamos a agrupar y administrar inventario en un solo contenedor. Entonces, pondremos un número de contenedor interno. Pongo un ejemplo, si nos llega un proveedor que nos suministra la mercancía en barriles y yo esos barriles los quiero poner en un palet y moverlos a otro lado. Bueno, pues pondré un número de contenedor al palet y agruparé todo en esa unidad logística. Entonces tendré que hacer un solo movimiento de ese palet, ¿de acuerdo? Y luego podremos tener el seguimiento, pues eso, de esos varios productos con un único número de matrícula. ¿De acuerdo? Vamos a poder crear contenedores de manera masiva. Aquí, por ejemplo, donde se crearían varios contenedores a la vez, o vamos a poder también crear contenedores internos sobre la marcha, por ejemplo, desde una recepción, ¿de acuerdo? ¿Qué más novedades tenemos en cuanto al artículo planta? En este maestro hemos creado una nueva pestaña que va a ser la de proveedores. Entonces, antes podíamos definir unos proveedores para cada artículo, ahora se van a poder definir a nivel de planta y vamos a poder elegir, bueno, pues qué proveedores queremos que se utilicen por defecto en esta planta o cuáles son los proveedores que tengo bloqueados en esta planta, ¿de acuerdo? Entonces, si tú lo defines a nivel de planta, porque en cada una de las plantas quieres tener unos proveedores favoritos, por así decirlo, también para darles una prioridad, esta información te la va a tener luego en cuenta en el MRP. Y bueno, si no lo definieras aquí a nivel de planta, pues te tendría en cuenta los proveedores que has definido en el artículo. ¿De acuerdo? Más novedades importantes, RGPD, nos ponemos al día con esta nueva regulación y era importante con esta regulación tener accesibilidad a los datos, a cómo están guardados. Entonces, tiene que haber una persona que es el Data Protection Officer que va a tener capacidad de identificar esos datos de forma rápida y si algún cliente os pide que los eliminéis o que se los mandéis, bueno, pues tener accesibilidad rápida para poder eliminarlos o mandárselos o extraerlos, ¿no? Entonces, en esta última versión vamos a tener acceso a diferentes funciones en torno a este cumplimiento del RGPD. Simplemente que sepáis que nos alineamos con esta regulación. Y novedades también vienen en la V12 en cuanto a, bueno, pues en cuanto al tema financiero, capacidad para calcular ajustes en los proyectos, el tema de mejoras en la capacidad de hacer el seguimiento financiero en los proyectos, la declaración de impuestos se va a cada vez a automatizar más, ya ha salido una regulación del Making Tax Digital que está en el Reino Unido y bueno, pues cada vez en más países se va a querer cumplir. Han salido también mejoras en cuanto a
la importación de tasas de moneda, en cuanto a, por ejemplo, requerimientos de auditoría en este tipo de transacciones financieras que tienen algunos países, como por ejemplo Portugal, bueno, pues que a lo mejor va a haber que implantarlo o que van a tenerlo que hacer más países, bueno, pues que sepáis que nosotros ya estamos cumpliendo con algunas de estas cosas y, bueno, mejoras sobre todo en cuanto a la facturación electrónica, declaración fiscal. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, algunas mejoras también de importación avanzada de extractos bancarios, diferentes ayudas también para la parte de finanzas. Un poco este era el resumen que yo quería hacer de la parte, bueno, pues de producción. Sí que habéis visto algunas mejoras importantes, estos repasos a la V12 y a lo que nos traen, pues en cuanto a los contenedores internos, RGPD, por supuesto, y novedades financieras. Yo espero que os haya gustado esta última versión, sobre todo que hayáis visto las nuevas capacidades, las capacidades de adaptarnos a las nuevas tecnologías y al usuario de darle capacidad de personalización y de parametrización. Y bueno, pues que conozcáis todas las bueno, pues, módulos y competencias que podemos abarcar con SAG Enterprise Management. Por mi parte, como digo, nada más. Si han habido dudas, las resolvemos ahora. Muchas gracias, Soraya, por tu presentación. Comenzamos, como dices, con el turno de preguntas. Por favor, no se olviden de rellenar el cuestionario que les aparecerá al salir de la sesión. Y comenzamos ahora ya con la primera pregunta. Nos preguntan si las pantallas con formato móvil las pueden crear todos los usuarios. Sí, las pantallas que os he enseñado antes que se adaptaban a un escritorio de móvil o a un escritorio de ordenador, son pantallas que las podemos, una vez creadas, guardar a título personal o compartir con un equipo de personas, pero las personas que van a poder crearse esas pantallas, bueno, pues van a ser personas a las que se les dé esa capacidad en su rol, ¿de acuerdo? No tiene por qué darse la capacidad a todo el equipo, a toda la empresa. Vale, perfecto. Y en cuanto al módulo de no conformidad, ¿está en el estándar o viene con el módulo de producción? No, el módulo de conformidad ya viene con el módulo de producción. Está asociado a Vale, ese módulo, sí. vale. Bueno, pues Soraya, parece que no hay más preguntas por hoy, en la sesión de hoy, así que podemos dar por concluido el webinar, que esperamos que haya sido de interés para todos ustedes. En primer lugar, darles las gracias a todos por invertir parte de su tiempo en participar en este webinar. Recordarles que en pantalla pueden ver nuestros datos de contacto y que, por supuesto, estamos a su disposición por si están interesados en que les facilitemos más información sobre esta última versión de SAG Enterprise Management o incluso por si están interesados en una demostración personalizada. Desde PKF ATES nos ofrecemos a realizarles una demo sin compromiso, más específica o enfocada a las peculiaridades de su empresa. En cualquier caso, no duden en contactar con nosotros, puesto que estaremos encantados de atenderles. Muchas gracias, Soraya. Si quieres añadir alguna cosa más. Gracias. No, nada más. Gracias a todos. Pues muchas gracias a todos, gracias a ti, Soraya, y hasta próximos webinars.